Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Emanuel y yo les quiero presentar un problema que se me hizo sumamente fascinante dentro de la geometría computacional, el cual, como ustedes pueden ver en el título, es hallar el camino más corto en la superficie de un cubo. Pero bueno, básicamente el algoritmo consiste en que nosotros tenemos un cubo en el espacio, en R3, y tenemos dos puntos sobre la superficie de este cubo. La idea del algoritmo es encontrar el camino más corto que une a estos dos puntos, de tal forma que este camino también está sobre la superficie del cubo. Digamos, en otras palabras, que no podemos atravesarlo ni este camino va a ir flotando sobre el cubo. Para poder entender mejor nuestro problema, tenemos la siguiente imagen en la cual claramente podemos ver representado a nuestro cubo en tres dimensiones y un par de puntos sobre la superficie, y nosotros podemos ver aquí el camino que une a estos dos puntos, el cual debe ser el más corto y además debe de estar sobre la superficie de nuestro cubo. Para poder entender mejor nuestro problema, comenzaremos por definir cada una de las caras de nuestro cubo. De las caras que están en la parte delantera, la cara izquierda diremos que es la cara 1, la cara derecha será la número 2, la cara superior será la número 3. De las caras que se encuentran en la parte de atrás, diremos que la derecha es la número 4, la de la izquierda es la número 5 y la que está en el fondo es la número 6. Otra forma de definir las caras es a partir de conjuntos. Diremos que matemáticamente hablando tenemos 6 conjuntos con puntos que pertenecen al espacio, los cuales nos caracterizan a cada una de las caras. Tenemos a la cara 1, por ejemplo, que su coordenada x es igual a r, y la coordenada y y la coordenada z varían entre el valor 0 y la longitud de nuestro cubo. Con ello podemos decir que estamos viendo un plano, eh, que es perpendicular al eje de las X, y así con cada una de las siguientes caras. Cabe señalar que la definición que dimos previamente de las caras es bastante útil, pues a partir de esta nosotros podemos definir tanto las aristas como los vértices de nuestro cubo, además de las mismas caras, las cuales cumplen bastantes propiedades. Podemos definir una arista del cubo como la intersección no vacía de dos caras, en este caso de dos caras que son adyacentes. Por otro lado, también podemos definir a un vértice como la triple intersección no vacía de tres caras. Para poder entender un poco mejor la definición de arista que dimos previamente, tenemos el ejemplo de la cara 1 y 2, las cuales, como vimos anteriormente, comparten una arista. Matemáticamente hablando, es la intersección de dos caras, lo cual se representa con la siguiente ecuación. Después de encontrar aquellos puntos que pertenecen a la intersección de estas dos caras, llegamos a que todos estos puntos cumplen con tener dos coordenadas fijas, en este caso x y y, las cuales son iguales a la longitud del cubo, y en la siguiente imagen podemos ver claramente a la arista azul, la cual representa la intersección entre estas dos caras, lo cual claramente es una arista. Por otro lado, tenemos el siguiente ejemplo en el cual, como vimos en la imagen anterior, tanto la cara 1 como la cara 4 son ajenas entre sí. Definimos esto de igual forma con una intersección entre ambas caras, y debemos de identificar aquellos puntos que pertenezcan a ambos conjuntos. Y pues, como lo habíamos comentado anteriormente, la cara 1 y la cara 4 son caras ajenas, las cuales las podemos ver sombreadas en color azul, y como no comparten ningún punto en común, pues este conjunto es vacío, lo cual nos dice que no se crea ninguna arista entre estas dos caras. Ahora, en el siguiente ejemplo veremos la forma en la cual se define un vértice en nuestro cubo. Como podemos ver, tanto la cara 1, la cara 2 y la cara 3 se intersectan mutuamente,
lo cual nos da un vértice de dicha intersección. Esto lo podemos calcular fácilmente intersecando los tres conjuntos y vemos aquellos puntos que cumplan con estar en la triple intersección. Finalmente, después de identificar aquellos puntos que pertenecen a la triple intersección, claramente, como podemos ver a la imagen, la cara 1, la cara 2 y la cara 3 se intersectan justamente en un vértice, el cual tiene coordenadas RRR, que es el punto más extremo de nuestro cubo. Por otro lado, tenemos el siguiente ejemplo donde claramente la cara 1, la cara 2 y la cara 4 no tienen ningún punto en común. Esto lo resolvemos de igual forma con una triple intersección e identificando aquellos puntos que pertenezcan a los tres conjuntos al mismo tiempo. Claramente podemos ver en la siguiente imagen, tenemos sombradas a la cara 1, la cara 2 y la cara 4 en color azul y vemos que no comparten ningún punto. Por lo tanto, decimos que esta triple intersección es vacía, pues no existe un vértice entre estas tres caras. Comenzando con nuestro algoritmo, para poder simplificar un poco este problema, procedemos a dividirlo en casos para que esto sea más sencillo. El primer caso que podemos tener y que obviamente es el más sencillo es cuando se dé que ambos puntos estén sobre una misma cara del cubo. El segundo caso que se nos puede presentar es cuando estos dos puntos estén en caras adyacentes de nuestro cubo, que es un caso un poquito más complicado. Y finalmente, el peor caso que se nos puede presentar es cuando nuestros puntos están en caras opuestas del cubo. Como lo mencionamos anteriormente, el caso más sencillo que tenemos es cuando ambos puntos están sobre una misma cara, para lo cual tenemos la distancia euclidiana, que es la distancia mínima que une estos dos puntos, el cual viene representado por la siguiente ecuación. Y esto funciona para cualquiera de las caras. En la siguiente imagen claramente podemos ver la forma en la cual cuando dos puntos se encuentran sobre una misma cara, la distancia mínima que los une es la distancia euclidiana, que es simplemente una línea recta o un vector que va del primer al segundo punto. Para el caso 2, que como habíamos comentado es un poco más complicado, podemos definirlo de la siguiente forma. Digamos que tenemos un punto I que está en una cara I, un punto J que está sobre una cara J, de tal forma que estos IJ pues van del 1 al 6 representando a nuestras 6 caras y que además obviamente como son caras adyacentes, el I es diferente del J, porque si fueran iguales estaremos hablando de la misma cara, donde además se cumple que la intersección de estas dos caras es diferente del vacío, pues son adyacentes y como habíamos comentado, cuando dos caras son adyacentes tienen una arista en común y nuestro camino, por ser el más corto, pasará por esta arista. Para poder resolver este problema de una mejor forma, tenemos la siguiente definición, la cual nos ayudará a entender mejor ciertos componentes de nuestro camino y de nuestro cubo. La definición dice lo siguiente: cuando se busca el camino más corto entre dos puntos y estos están sobre caras adyacentes, estas tienen una arista en común, como lo habíamos visto anteriormente, y diremos que este camino tiene una única coordenada libre y esta es aquella coordenada en la arista que no es fija. Como vimos en un principio, cuando nosotros tenemos una arista, esta se mueve libremente sobre una de las coordenadas, pero tiene dos coordenadas fijas. Y así es como las vamos a definir. Para poder entender de mejor forma la definición previa, tenemos el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos un punto I sobre la cara 2 y un punto J sobre la cara 6, de tal forma que estos no pertenecen a la intersección de ambas caras. Pues evidentemente la intersección es no vacía, pues comparten una arista. Entonces estos dos puntos no pertenecen a esta arista, la cual definimos de la siguiente forma. Tenemos la arista de la cara 2 y 6 como aquellos puntos que tienen a la coordenada libre X, que varía entre 0 y R la longitud del cubo, y tienen un Y fijo que es igual a R
y un z fijo que es igual a 0. Para este ejemplo decimos que nuestra coordenada libre es x, pues el camino que tomemos va a tener libertad de moverse en la dimensión x sin ningún problema, y decimos que las coordenadas y y z no son libres, pues en algún momento cuando nuestro camino pasa por la cara 2, la y siempre es igual a r, y cuando estamos sobre la cara 6, la coordenada z siempre es igual a 0, pues están sobre la superficie de nuestro cubo, y es así como definimos y diferenciamos las coordenadas libres y las fijas. Finalmente, para este ejemplo, ya sabemos que nuestro camino pasará por aquella arista que une a estas dos caras, la cara 2 y la cara 6, la cual ya sabemos que tiene dos coordenadas fijas, pero debemos de encontrar aquel punto de la coordenada libre por el que va a pasar. Después de resolver una serie de ecuaciones, llegamos a que nuestro camino cruzará en la arista sobre la coordenada que podemos ver nosotros en pantalla. Otra forma de verlo es imaginar que estas dos caras adyacentes las desdoblamos y las ponemos sobre un mismo plano. Nosotros podríamos estar hablando de algo muy similar al caso 1, que son dos puntos sobre un mismo plano, y nosotros ya sabemos que en ese caso la distancia más corta es la distancia euclidiana. Nuevamente volvemos a doblar estas dos caritas y es así como obtenemos el camino más corto entre estos dos puntos. En la siguiente imagen podemos ver claramente la forma en la cual va a resultar el camino más corto entre estos dos puntos. Digamos que vamos del punto I al punto J. Nosotros en color azul vemos la arista que conecta estas dos caras, y mediante la ecuación que vimos anteriormente identificamos aquel punto sobre el cual va a pasar nuestro camino, y finalmente, ya estando sobre la segunda cara, aplicamos la distancia euclidiana y llegamos a nuestro destino. Finalmente tenemos el caso 3, en el cual sabemos que nuestros puntos están en caras opuestas. Como podemos ver en la imagen, nuestras opciones de camino son 4. Puede irse sobre el cubo, por debajo o por alguno de los lados, y cabe señalar que estos dos puntos tienen la misma coordenada fija. Sin pérdida de generalidad, podemos decir que tendremos tres casos para nuestros puntos, ya sea que estén sobre las caras donde tenemos la coordenada fija x, donde tenemos la coordenada fija y, o donde tenemos la coordenada fija z. Para poder ilustrar esto, tomaremos el primer caso y buscaremos el camino más corto. Como habíamos mencionado anteriormente, nosotros tenemos la posibilidad de tomar 4 caminos diferentes. Para ello debemos de encontrar aquel que sea el más corto, y eso lo hacemos de la siguiente forma, encontrando la distancia mínima, el cual básicamente es encontrar el mínimo de los caminos de 1 a d4, donde cada uno de estos representa el irse por arriba, el irse por un lado, el irse por el otro o irse por abajo. Nosotros encontramos aquel que sea el menor y a partir de ahí determinaremos nuestro camino. Finalmente, la distancia total para llegar de una cara a otra viene dada por la distancia mínima que calculamos previamente más un incremento r. Este r viene dado por la distancia que nos va a tomar, digamos, atravesar de una cara al otro. Ya sea que tomemos el camino de arriba, de abajo o de los lados, nosotros tenemos que atravesar alguna de las caras, y es por eso que se aumenta ese valor r en nuestro camino. Cabe señalar que para este ejemplo la distancia mínima puede ir tanto y o en z. La que no tomemos será la coordenada libre. Para este ejemplo, supongamos que la distancia mínima es aquella que va en dirección de y, entonces para este caso tenemos la coordenada libre z. Tenemos que nuestro camino pasará por aquella arista que une a la cara 2 y a la cara 4, la cual viene dada por la siguiente ecuación, y después de resolver una serie de ecuaciones nosotros llegamos, al igual que en el caso 2, a que
nuestro camino atravesará esta arista en la siguiente coordenada. Cabe señalar que este ejemplo que resolvimos es análogo para cualquiera de los tres casos y básicamente solo es cuestión de cambiar las coordenadas y definir aquella que sea nuestra coordenada libre para el camino más corto. Finalmente, cuando dejamos la cara opuesta y pasamos a una cara adyacente, podemos aplicar el caso 2 y una vez estando sobre la misma cara podemos aplicar el caso 1. Es la ventaja de este algoritmo que desarrollamos en el cual nosotros podemos partir del peor caso e irlo simplificando e ir aplicando los casos previos. Por último, en la siguiente imagen podemos ver la forma en la cual encontramos el camino más corto desde el punto I hasta el punto J, partiendo de los 4 caminos posibles, nosotros encontramos aquel que representaba el menor y finalmente podemos definir la trayectoria, pasando de, como habíamos comentado anteriormente, del peor caso, que es cuando los puntos están en caras opuestas, al caso cuando los puntos están en caras adyacentes y finalmente a cuando están sobre la misma cara. Nosotros podemos ir resolviendo este problema por capas, llegando a un punto en el que es el caso más sencillo. Finalmente, para poder terminar con este problema, tenemos algunas consideraciones que valen la pena señalar. En este caso, tenemos que si alguno de los dos puntos está sobre una arista o vértice, no importa cuál sea la ubicación del otro, así sea la más lejana, el peor caso en el que se encontrarán es que estén en caras adyacentes. Nunca llegarán al caso en el que estén en caras opuestas, lo cual simplifica bastante nuestro problema. Otra cosa importante que vale la pena señalar es que la distancia máxima que se dará entre cualquier par de puntos es cuando estos estén en vértices opuestos, como lo podemos ver en esta imagen, y este camino tendrá una distancia de raíz de 2 más 1 multiplicado por la longitud de nuestro cubo. Les agradezco mucho por su atención, esperando que este problema haya sido resuelto de la forma más clara posible.